Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, el debate político, ¿no? Esta cita con todos ustedes en riguroso directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate, este tiempo de tertulia y sobre todo compartiéndolo con nuestros invitados que conforman esta mesa. Esta noche nos acompaña don Iván Sánchez por el Partido Popular. Muy buenas noches, Iván. Hola, muy buenas noches, Paco, gracias por la invitación, como siempre. ¿Cómo estamos, Iván? Bien, alargando los días, estirándolos, pero bien. Nos acompaña también don José Tomás Ortega por Coalición Canaria. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estamos, José? Muy bien. Por el Partido Socialista Obrero Español nos acompaña don Néstor Rodríguez. Muy buenas noches. Buenas noches, Paco, buenas noches a mis compañeros y a todos los telespectadores. Agradecerte la invitación y la verdad que con muchas ganas de volver otra vez al ruedo, volver a los debates después de este periodo electoral, con ganas y con ilusión, como siempre. Estamos bien. Estamos bien. Y don Francisco Pérez, por Hablemos Ahora. Buenas noches. Muy buenas noches, encantado y un placer estar aquí nuevamente. ¿Cómo estamos? Bueno, hoy un poquito cansado, pero bien. Hoy hemos tenido un día duro, pero bueno, estamos aquí a darlo todo. Cuando uno llega a la noche y estamos cansados, hemos trabajado. Sí, eso no lo dude. Pues vamos a entrar en materia. En materia entramos, hombre, por supuesto, analizando. Me gustaría analizar con todos ustedes cómo ha terminado estos pactos de gobierno, la conformación de los diferentes ayuntamientos. ¿Qué balance hace ustedes? Don Iván. Pues bien, ya yo creo que ha pasado tiempo suficiente para analizar las elecciones y además no tenemos mucho más porque ya la semana que viene seguramente que estaremos hablando de las generales, ¿no? Porque esto no para, ¿no? Prácticamente este año se solapan y además en verano, ¿no? Una grandísima idea que luego ya hablaremos de ella, ¿no? De los pros y los contras que tienen. Estaba analizando los datos electorales y más o menos se repiten, es bastante estable el panorama en Canarias, ¿no? De hecho, casi más de la mitad de los alcaldes repiten y se repite una circunstancia de que Coalición Canaria, aún no siendo la fuerza más votada, vuelve a obtener el gobierno de Canarias, ¿no? La presidencia del gobierno de Canarias, ¿no? Y el número de concejales es llamativo, ¿no? Porque el Partido Socialista, por ejemplo, que es el partido más votado en Canarias, en las elecciones locales, ¿no? Tienen 406 concejales, ¿no? Y prácticamente y 28 alcaldías, ¿no? Y sin embargo el peso municipal no es tan valorado, ¿no? como el peso autonómico, ¿no? Que es, digamos, el gran poder, ¿no? en el que, digamos, se persigue y que al final es del que todo depende, ¿no? Las alcaldías siempre se han movido, en fin, yo creo que en otra liga, aunque para mí, desde mi punto de vista, el municipalismo es la política más importante, ¿no? No solo porque es la más cercana, sino porque es la más resolutiva, ¿no? Y en los últimos tiempos que hemos vivido se ha visto que la mayor atención, incluso por encima de sus posibilidades y sus obligaciones, las han tenido los municipios, ¿no? Y yo creo que quizás por ahí, por esto que te acabo de decir, se explica el resultado del Partido Socialista, ¿no? en las municipales, ¿no? Sin embargo, a nivel autonómico han cometido tal cantidad de errores propios y en la elección de sus socios que finalmente los han terminado penalizando y perdiendo el gobierno, ¿no? Quizás sea un aviso a navegantes para próximos pactos en los gobiernos, ¿no? Yo creo que los gobiernos estables es prácticamente obligado que tu socio sea también un partido estable, ¿no? Si propones inestabilidad, si metes la discrepancia, las diferencias en los gobiernos, al final eso la ciudadanía lo termina penalizando, ¿no? Y quizás es lo que ha pasado en el gobierno autonómico, y además yo creo que con bastante razón, ¿no? Porque había consejerías que eran bastante discutidas y bastante discutibles, ¿no? Y su resultado, más que Sumar ha restado, ¿no? Aunque ahora se pretendan subir al carro de Sumar nuevamente, ¿no? Que es una cosa también inexplicable, ¿no? Cómo se dilapida el capital político personal y sin embargo, y además eso claramente en las urnas es penalizado y sin embargo eso se premia, ¿no? Para ponerse de nuevo en primera línea política, ¿no? Y me hablo, concretamente de la consejera de Podemos, ¿no? También es un caso llamativo el de Román Rodríguez, ¿no? Que siendo nada más y nada menos que vicepresidente del gobierno, no sale en la lista regional del que él es su propio, digamos, ideólogo, ¿no? Proponente, ¿no?
Yo creo que, vamos, que eso es una cuestión muy a pensar si lo que te están diciendo los electores es que no te vuelvas a presentar a nada, ¿no? ¿Algún mensaje habrá que tener? Sí, luego están las interpretaciones, pero ese caso concreto es muy claro, ¿no? Uno propone una reforma electoral en el que en fin, intuye que desde el punto de vista de quien las propone que puede salir beneficiado de ella, y a la segunda de cambio no sales elegido nada más por una mayoría aplastante, ¿no? Porque en el Cabildo, o sea, la diferencia que hay de los votos en Gran Canaria del Cabildo al gobierno autonómico, te están diciendo que una parte electoral no te quiere. Entonces, eso es duro asumirlo, sobre todo cuando uno lleva más de 40 años en política, seguramente, pero alguna explicación tiene que dar uno a los votantes, y yo aún no se la he oído, ¿no? Yo quisiera recalcar dos cosas, fíjense por dónde, y permítanme ustedes. La primera es que comenzamos una nueva legislatura, y fíjense por dónde, cuando decimos que todos los políticos son iguales, esta noche estamos rompiendo con algo que todos los políticos no son iguales. Tenemos en la mesa un concejal de gobierno en este ayuntamiento de Telde, y lo tenemos en un debate. Concejal delegado, pero bueno, concejal, sí, de gobierno. Concejal. En el gobierno. En el gobierno, sí. Bien, pues está en el gobierno, no me tengo, ya empezamos a contradecir. Y eso es digno, porque a veces cuando se entra en política y se asume un cargo, ya llegar y sentarse en los debates, yo he tenido malas experiencias en el cual dice que ahora una vez me dijo uno que era consejero en el Cabildo y ya no me puedo sentar a debatir digo, vale Dios. Bueno, Darle recuerdo a San Pedro arriba en los cielos. No tengo ningún inconveniente con eso. Y otra cosa es que fíjate por dónde, cómo se ha sentado el gobierno de Canarias juntos, PP, Coalición Canaria en frente de la bancada. Sí, eso iba a decir, gobierno y oposición. Pero destaca también. Fíjate, los polos cómo se unen, Yo creo que ha sido por orden de llegado ellos antes y al final se han colocado. ¿Viste usted cómo ellos solo se van más? Por último, destacar el gran resultado del Partido Popular, ¿no? A pesar de las circunstancias de no estar en el gobierno, mantener las mismas 15 alcaldías que ya tenías me parece un logro, y más para los que hemos vivido la campaña, que ha sido bastante compleja, por decirlo así, ¿no? Don José Tomás, Dígame. ¿qué análisis hace usted? Pues bueno, al final lo que comenta el compañero, ¿no? A nivel nacional, pues ahora dar vuelta a la esquina hasta las próximas elecciones generales, ¿no? Que han sido, como todos sabemos, pues nos ha cogido todos con el pie cambiado. Yo creo que ni los propios militantes del partido pues conocían de la existencia de esta idea de convocar las elecciones de manera anticipada. Y bueno, es verdad que poco que estamos aterrizando y analizando y cogiendo los datos con pinzas de las elecciones municipales y autonómicas, y a la vuelta de la esquina pues ya tenemos esto. Así que con el poco tiempo que hemos tenido, pues he intentado formar gobierno. En Telde, por ejemplo, prácticamente hoy se ha tenido el primer pleno de gobierno de manera extraordinaria para digamos que proponer las áreas de gobierno. Y nada, lo que ha sido en Telde, pues realmente nosotros hemos realizado, pues durante esta campaña hemos realizado creemos que un buen trabajo. Esperamos otro resultado, pero bueno, la ciudadanía quería un cambio en estas elecciones. Pues ese cambio lo querían que lo liderara Xiuca con Juan Antonio Peña, y nosotros hemos querido pues entrar dentro de este cambio, y hemos pactado con el grupo de gobierno que está actualmente, que es Xiuca, PP, Coalición Canaria y Más por Telde, y ponernos manos a la obra desde ya mismo. Don Néstor. Bueno, vamos a ir por partes porque creo que hemos empezado bastante duro, y vamos a ir municipal, insular y regional, si les parece bien. A nivel municipal, el Partido Socialista hemos obtenido 5 concejales, hemos sido la segunda fuerza más votada del municipio, y ahora vamos a liderar la oposición. Desde aquí quiero aprovechar y felicitar a todos los concejales electos, al nuevo grupo de gobierno, y en especial a Juan Antonio Peña, con quien tengo amistad, y les deseo a todos ellos la mayor de las suertes, porque al final la suerte que tengan ustedes va a ser la suerte que tengamos todos los ciudadanos de Telde. A partir de ahí, el Partido Socialista, pues vamos a hacer una oposición seria, una oposición coherente, estaremos al lado del gobierno en todas aquellas pues acciones que nosotros creamos que van en beneficio de la mayoría, y haremos una oposición constructiva en donde intentamos ayudar al gobierno para poder llevar a cabo de la mejor forma posible pues su acción. A nivel insular,
Tenemos 8 consejeros, vamos a formar gobierno, quedamos segunda fuerza también mapotada y vamos a darle continuidad a lo que ya llevamos 8 años en el Cabildo de Gran Canaria. A nivel del Gobierno de Canarias, no hay que olvidar y no hay que restarle importancia a que el gran ganador de las elecciones ha sido Ángel Víctor Torres. Es decir, en la circunscripción regional, Ángel Víctor Torres ha sacado más de 100.000 votos de diferencia, tanto del segundo como del tercero. Es una realidad. Otra cosa es la ley electoral canaria y el reparto de escaños. Me resulta curioso que me comentes inestabilidad en el gobierno. Creo que deberíamos de mirar un poquito la hemeroteca en el gobierno de Canarias. Veníamos de 2 gobiernos anteriores en donde se conformaba un pacto y el pacto no acababa. El pacto no acababa. Acababa un partido gobernando solo en minoría con apoyos puntuales. Venimos de un gobierno de Canarias en donde 4 años se ha mantenido el pacto del principio al fin. Que se han cometido errores, coincido contigo, como en todos los gobiernos. Pero no hay que quitarle mérito que ha sido un gobierno que ha afrontado una de las legislaturas más raras de la historia, si no podemos decir la más rara. Hemos superado volcán, hemos superado crisis migratorias y crisis turística. Hemos superado la pandemia, hemos superado múltiples adversidades y creo que hoy se puede decir que Ángel Víctor Torres entrega una Canarias mejor que la que recogió en 2019. Don Francisco Pérez. Yo quisiera hacer un proceso más reflexivo, no sentándome a nivel de Telde, ¿no? Porque aquí se juega un papel importante. Yo creo que es verdad lo que decía Iván, ha sido unas elecciones atípicas, marcadas, que yo creo que por la influencia de la situación nacional, el empuje del PP, el empuje en caída del PSOE a nivel nacional, y luego la aparición de una fuerza que en muchas ocasiones y en muchos municipios pues nadie conocía a sus candidatos y que tiene una representación en algunas instituciones que no se entiende, porque cuando le preguntaba a la ciudadanía quién era, nadie sabía, ni habían hecho publicidad, ni cartelería, pero al final sale una fuerza como vos, que es algo a tener en cuenta de ese voto, porque la ciudadanía, sin conocer a sus candidatos, sin programa político en muchos casos, sin aparecer por muchos municipios, yo hablo por ejemplo en la situación en San Bartolomé de Tirajana, nadie conocía a los candidatos y sacan 850 votos, o sea, es un tema a analizar también. Y también la situación que ha demostrado que la base municipal en todas las fuerzas políticas es fundamental. Si no hay una base municipal fuerte, consolidada, pues se dan circunstancias que en ese proceso, fuerzas políticas que en un momento dado emergente, que alcanzaron un protagonismo a nivel nacional, como fue el ejemplo de Ciudadanos y el ejemplo de Unidas Podemos, pues en estas municipales prácticamente han desaparecido. Ciudadanos prácticamente ha desaparecido, por no decir que está desaparecido, y Unidas Podemos, la debacle ha sido absoluta, cuando incluso ha tenido consejería muy importante en el gobierno de Canarias y que ya estaba marcando por esa incapacidad de gestión que yo creo que también, como decía Iván, castigó al propio Ángel Víctor, que tuvo una legislatura bastante complicadilla por todo lo que tú acabas de decir, ¿no? Ahora estamos en una situación de que, como decía Iván, pues muchos repiten, muchos alcaldes repiten, pero quizás ahora con diferentes amigos de cama, ¿no? Y extraños amigos de cama, porque hay algunos pactos, que aquí se plantea pactos en cascada, pactos para dar continuidad, de repente se empiezan a romper, porque si yo pacto aquí con determinada organización política, como no pactaste conmigo, en el otro lado pacto de forma contraria, quizás por hacer el mismo daño. Y luego pactos que sabemos de primera mano que vamos a ver cuánto dura, porque la moción de censura ya está latente. O sea, ya se está hablando en muchos municipios que están esperando que pasen las elecciones generales para empezar a aparecer mociones de censura. Y también un tema importante, la participación de la ciudadanía. La participación de la ciudadanía en política. Y yo siempre digo, la desafección que hay de la ciudadanía con la política me empieza a preocupar. Y sobre todo la gente joven. La gente joven, ya del noísmo de implicarte en política, cuesta mucho. A mí me encanta que José Tomás y que Néstor estén hoy aquí, gente que viene detrás empujando. Es importante que la gente joven se impliquen en política, y hoy en día cuesta mucho, por lo menos en la organización política que yo manejo y trabajo, que hablemos ahora, nos cuesta mucho convencer a la gente joven a implicarse en política, porque lo mismo, ¿no? Son todos unos golfos, son todos unos corruptos, y nos meten a todos en ese mismo saco, y yo creo que es un tema importante y que está llevando a esa abstención importante, y que marca también que aquellas fuerzas políticas que saben manejar sus campos
que utiliza, y también lo digo entre comillas, las artimañas políticas, porque aquí se ha estado hablando del famoso compra de votos, la tarjetita de alimentos, el ofrecimiento de puestos de trabajo, todo eso también hay que analizarlo, pues te crea un clientelismo político que aquellos que van a votar siempre pues ya salen con un nivel de representación prácticamente hecho. Y luego otros hándicaps. No todos partimos de cero. Algunos partimos ya, o algunos partidos parten ya con una posición privilegiada. Primero porque ya tiene una dotación económica por ese trabajo que están haciendo, pero no solo sale con esa dotación económica privilegiada que ya le da un poderío para contratar, comprar y hacer merchandising y difusión publicitaria, sino que a la hora de la Junta Electoral pues te da mayor representación de espacio, te invitan a debate, tienes mayor cobertura mediática, mientras aquellos partidos nuevos se les coarta en muchas ocasiones los espacios electorales, no puedes participar, cuando yo creo que tenía que ser al revés, tenía que darse mayor posibilidades a esas organizaciones que aparecen nuevas y que no tienen los medios de aquellos que están ya instaurados en el poder. Y luego, un poco para ir resumiendo y no extenderme mucho, el tema de la ley electoral canaria. Es que los diseñadores de esa remodelación de la ley electoral canaria se le ha virado en contra. Al final el protagonismo siguen teniéndolo los mismos, las islas pequeñas. El incrementar en 10 diputados y no a bajar las barreras electorales, tanto regionales como insulares, pues está condicionando esta misma situación. Se creó una lista electoral para seguir potenciando los grandes partidos, porque al final iba a suceder así, como se estudió, y como era un crecimiento proporcional de todo, al final el pequeño siempre es el que va a decidir esa línea. Pero bueno, ya seguiremos hablando de ese tema si apetece. Bueno, sobre el tema de los pactos que comentaba Néstor, a ver, yo creo que es mejor romper un pacto y acabar una legislatura que mantener a un socio que es desleal y que digamos que establece líneas políticas o se sale de la línea política que se pacta en el gobierno, ¿no? En el acuerdo de gobierno que inicia el pacto, ¿no? Y a la vista está lo que ha pasado en el gobierno de Canarias y lo que va a pasar en el gobierno central. O sea, si uno tiene que desautorizar a una ministra o no está de acuerdo con las propuestas o con el resultado de una política determinada o con una ley determinada, lo que tiene que hacer es decirlo, no decirlo 48 horas antes de las elecciones, ¿no? Porque si no, insisto, el votante no es tonto, ¿no? El que participa poco, estoy convencido con Paco, ¿no? Ese es un gran problema. En Telde solo ha votado el 52% de la gente en las elecciones municipales que han pasado. No sé, creo que no hemos subido ni un punto con respecto a las anteriores. El nivel de abstención es altísimo y eso es preocupante, ¿no? Que siga progresivamente la ciudadanía dejando de ir a votar, ¿no? En las elecciones generales se vota más, parece que hay más motivación, cuando en las municipales la motivación como mínimo debería ser la misma, ¿no? Y luego, con lo que no estoy de acuerdo es que esta vez ha habido pactos en cascada, no los ha habido, es que realmente la diferencia en 2019 donde gana... digo que se preveía se preveía, y que al final pero no te voy a dar la sucedió. explicación. En el 2019 gana PSOE, forman gobierno de Canarias PSOE, Nueva Canarias, Podemos, y se imponen una serie de pactos en cascadas en Canarias en muchísimos municipios. En Telde hubo uno. En Telde había un pacto de gobierno y 6 horas más tarde o 4 horas más tarde hubo otro. Santa Lucía. Y eso se impuso del gobierno de Canarias. ¿Qué ha pasado esta vez? Hay un pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular a nivel autonómico y hay libertad en los ayuntamientos para formar gobierno. Esa es la diferencia. José Tomás. Vamos por alusiones. Yo por alusiones directamente. Sí. Hablamos de pactos en cascada. Es bueno también poner toda la realidad encima de la mesa. Es decir, yo te podría lanzar cómo se gobierna en Aruca, cómo se gobierna en Teror, que 2 partidos han formado gobierno. Es decir, al final ha sido el Partido Socialista y el Partido Popular. ¿Y por qué no? Bueno, no ha habido nada malo, no ha habido ninguna imposición desde el gobierno de Canarias de no pacten. Eso es un mantra que, bueno, que ya todos sabemos cómo queda. No, es una realidad. Es que es una realidad. Hablamos de pactos Hubo pactos y de en socios de gobierno hubo incómodos pactos en Santa Lucía, y cosas de las que no San estamos de Bartolomé acuerdo. de Tirajana. Yo creo que del Partido Popular venir hoy a decir, hablar de pactos, hablar de cosas con las que no estás de acuerdo y con las que estás tragando. Yo quería esperarlo un poco más para hablar de política nacional, pero hombre, hemos incluido como presidente de un parlamento regional, que es la segunda figura más importante, a un señor que dice que las mujeres son más beligerantes porque carecen de pene. ¿Ustedes están de acuerdo con esa ideología? No. Ya te lo Entonces, está diciendo la que va a ser presidenta de Extremadura.
Sí, que ya hoy ha regulado un poquito. No, bueno, ya hoy se sienta a negociar. Con bastante claridad, ¿no? A lo que me refería es que cuando ganó el PSOE y Nueva Canarias y Podemos, se impuso una serie de pactos de obligado cumplimiento en muchísimos municipios. Y te he dado 3 ejemplos. Me refería a una situación autonómica, que una situación autonómica se traslade a los municipios y se imponga. Y en esta ocasión, con claridad, porque tú mismo lo has nombrado, hay pactos de PSOE y Partido Popular en algunos ayuntamientos, no ha habido esa imposición. Coalición Canaria no ha impuesto que entrar en el gobierno sí o sí en todos los municipios donde había posibilidad, ¿no? Cuando ha habido alternancia, cuando ha habido posibilidad de formar gobiernos sólidos con 2 fuerzas políticas, o 3, o 4, como en Telde, ¿no? Para reforzar el gobierno, se ha hecho. Y no se ha impuesto desde ningún sitio, se ha llegado a un acuerdo desde los propios municipios, que además es como debe ser, ¿no? Yo creo que es que estamos haciendo un análisis un poco superficial. Habría datos, que entrar a las circunstancias de cada pacto, habría que entrar a las negociaciones de cada pacto. No podemos quedarnos solo con la foto, hay que ver todo el recorrido que lleva. Y son datos. Son datos como yo también te los devuelvo. Tú puedes ver los gobiernos que se formaron en 2019 y los que se han formado ahora. Ahora hay gobiernos de todos los colores. Y eso no está mal. Pero que hay gobiernos, hay incluso varios gobiernos, también. Partido Socialista, Partido Popular, no como esta vez, ¿no? Hay gobiernos de Partido Popular Nueva Canarias. Hay partidos de gobiernos de Partido Popular Coalición Canaria. ¿Qué problema hay? Es que no hay ningún problema. El problema es que te impongan un pacto determinado, porque así sí rompes los gobiernos municipales y quien sufre es la ciudadanía. Luego nos llevamos las manos a la cabeza por la desafección en la política, ¿no? Bueno, yo creo que decir que la desafección es por pactos que se imponen desde pues los supuestos pactos. La suma de muchas cosas, ¿no? Esa es una es a lo que voy, es decir, al final tenemos que analizar las cosas en profundidad y creo que desde el Partido Socialista siempre hemos estado dispuestos a hablar con todos, excepto con alguien con quien hemos mantenido una línea roja desde el principio, que es Vox. A mí me gustaría saber si ustedes... Algún día la línea roja esa la van borrando. Sí. La borraron con Bildu, pues mira. Pero es que lo de Bildu a mí es algo que me resulta curioso, también la tenía con Podemos, que no podía dormir el presidente del gobierno. Me resulta curioso. ¿Cómo voy a pactar con Podemos? No podía dormir. Me resulta curioso como joven. Básicamente criticamos a Bildu, criticamos los acuerdos puntuales con los nacionalistas, porque se han alcanzado para poder sacar políticas importantes en este país, como la reforma laboral. Es algo con lo que estaremos de acuerdo. Con algo con lo que, que Coalición Canaria se había comprometido y en el último momento se echó atrás. Vale. Hasta ahí vamos bien. Hasta donde yo sé, en todas las negociaciones, Paco, que sé que es por donde vas ahí, todas las negociaciones, lo mismo que pedimos, bueno, que pedimos no, porque yo no lo pido, pero que lo piden los partidos nacionalistas, que el diputado canario sea el número 176 para poder traer beneficios, es lo que ha hecho Bildu. La gran diferencia entre Bildu y Vox es que nosotros hemos tenido una hoja de ruta y es la que hemos llevado y hemos buscado los acuerdos para llevarla a cabo. Déjame terminar, por favor. Sí. Nada más que nada para no cortarme. Y, sin embargo, con Vox se ha visto como el Partido Popular ha asumido como propia ideología de Vox. Es decir, ya hay ayuntamientos donde se ha puesto en un acuerdo de gobierno algo que el alto comisario de la Unión Europea de Justicia ha dicho que no es legal. Tiene una solución sencilla. Deja gobernar al partido. Dejen gobernar. Abstente. Pero que dejen gobernar. Perdona, pero es que ustedes han propuesto de mano de su líder el que gobierne la lista más votada. ¿Qué pasa en Canarias? Ya. ¿Qué pasa en Extremadura? ¿Qué ha pasado? Ya. Se refería al gobierno nacional, ¿eh? Lo mismo que pasa en Canarias, lo ha vivido el señor Alberto Torres cuando estuvo en Aruca y no dejó que gobernara la. Pero que nosotros no lo hemos dicho, es decir. No, lo dijo Alberto Torres ahora que se dice. No, pero es que escúchame. Pero escúchame. Es que aquí estamos distorsionando la realidad. La realidad tuya. La realidad tuya. La realidad es. Porque aquí el único que tiene la distorsión parece que eres tú, los demás no. ¿Qué político planteó en su ideología el que gobierne la lista más votada? ¿Lo dijo Pedro Sánchez? ¿Lo dijo Ángel Víctor Torres? No, esas son palabras del señor Alberto Núñez Feijóo. Y lo que se ha visto después de estas elecciones es donde dije, Diego, si no me interesa. Sí, el primero es el Víctor Torres. Se refería en todo caso al gobierno nacional. Bueno, José Tomás, te toca a ti para no usar. Ya sabes, está siendo interesante. Ya sabes que la próxima por alusiones. Por alusiones no ya no me toca ya. Porque lo que te puede pasar, ¿eh? Bueno, hablando un poco de lo que comentaba Paco antes, ¿no? La desafección, ¿no? La política de la gente joven. Es verdad que, bueno, yo vengo llegando, ¿no? Hace unos cuantos meses que me he incorporado, pues
pues al grupo político. Y sí es verdad que cuesta, no cuesta, sino es verdad que entiendes a gran parte de la sociedad cuando vives cosas desde dentro y ves que realmente nosotros, que somos la herramienta de ciudadano para cambiar las cosas, entre nosotros pues nos enfrentamos entre unos y otros, ¿no? Es difícil cuando no se comparten ciertas ideologías, cada uno tiene su ideología, uno de derecha, uno de izquierda, otro de centro, otro nacionalista, y es verdad que, claro, nos vamos confrontando, ¿no?, entre nosotros, entramos en la bola del confrontamiento y no buscamos las soluciones, que es lo que demanda la ciudadanía. Yo creo que es una de las claves de la desafección de los ciudadanos, como dice el amigo aquí, Iván, como dice Iván, perdón, es importante que busquemos la manera de que el ciudadano nos vea como la herramienta real del cambio y de la mejora de los ciudadanos y ciudadanas de España, de Canarias. Y eso es verdad que no lo ve cuando a lo mejor en un debate, pues entre nosotros pues confrontamos y no buscamos la manera de solucionar aquellos problemas que están en el día a día de los canarios y canarias del archipiélago. No, aquí tampoco es... Sí, pero me entiendes. Y a veces... Yo entiendo que dentro del debate podemos entrar a debatir ciertas cosas y estamos de acuerdo, ¿no? son a veces y a veces lo que se traslade desde aquí, a lo mejor desde fuera no se percibe como estamos aquí ahora, ¿no? A lo mejor lo que se ve del exterior se percibe otro tipo de confrontamiento y a lo mejor no es lo que pasa realmente. Sí, y es cierto que luego termina la tertulia, pero además es verdad, ¿no? Y tan amigos, ¿no? Sí, y sin ningún problema, ¿no? Y además en el Congreso de los Diputados pues se van a comer distintos grupos parlamentarios que se acaban de dar de leches ahí. Y eso a veces es cierto que se traduce como... En fin, hago el símil, ¿no? Cuando vas a un juzgado, ¿no? Y te encuentras abogados fuera, ¿no? Abogados hablando entre ellos de cosas familiares y entras al juzgado y un poco más que se tiran los trastos a la cabeza y sales y ahí dices, señor, si dentro parecían que y aquí fuera tan amigos, pues yo creo que al final la imagen que a veces se da de la política, ¿no?, desde dentro al exterior es que no es realmente la que se debe dar. Hay que separar al final lo que es la política en sí, que al final no deja de ser un debate de ideas. Yo creo que todos los que estamos en esta mesa partimos con la misma premisa, que es que lo que queremos es mejorar la vida de los ciudadanos, en este caso a nivel municipal, los que son concejales, insular, regional o nacional. Hay que separar lo que es la política de la parte personal. Sí, yo creo que sí, nosotros a lo mejor somos capaces de separarlo, pero es verdad que a lo mejor el que no está viendo... Pues lo que pasa es que en la política hay una escenografía. Ahí están los debates, o sea, hay que muchas veces forzar exactamente, se fuerza la situación, hay quien es más hábil en ese tipo de debate, hay quien es más irónico, con más sarcasmo, hay quien es más directo, hay quien es más irresponsable o irrespetuoso, pero ese es el juego de la política, ¿no? Y es verdad que después se están amigos como siempre, ¿no? Y aquí se han dicho varias cosas importantes, ¿no? O sea, que el tema de la fuerza más votada, ahora no se cumple. En política se juega a utilizar la situación según me interese. Cuando a mí me interesa, planteo esa situación, y cuando no me interesa la contraplanteo para rebatirla al otro que no está cumpliendo, ¿no? Como ha pasado cuando ahora es el pacto de los perdedores, antes no era el pacto de los perdedores cuando yo era alcalde. En definitiva es la situación, y luego se reafirma cómo he tenido que cambiar mi posicionamiento ante este punto, que no es igual que hace 2 años, porque mi evolución, mi reflexión política me lleva a esta situación. Es lo que estábamos comentando antes, mi posicionamiento contra Pablo Iglesias, el gobernar conjunto, el no pactar nunca con los terroristas, y al final pues no solo no pacto con los terroristas, porque es una organización que viene de donde viene y que ha puesto a España en solfa, y no pasa absolutamente nada y miramos para otro lado, ¿no? Pero eso sí, después a otra fuerza política de extrema derecha, que yo no comparto, que tiene todo el derecho a tener la representación política porque está registrada en el Ministerio del Interior de partidos políticos y se la autoriza, pues parece que se le pone la cruz encima cuando en el otro lado no la vemos de la misma forma. Yo creo que no podemos tener esa línea roja para uno y para otros no. Si hacemos la línea roja, la hacemos para todos, no para unos sí y otros no, según me interese a mí desde el punto de vista político. Yo creo que antes se dijo un tema importante,
Se han convocado unas elecciones, se va a convocar unas elecciones, ya que a mí no me ha dado tiempo a hablar a nivel nacional, para allá, en medio de las vacaciones, para el 23 de julio, ¿no? ¿Es que alguien esperaba que no se convocaran las elecciones? Quizás la periodista de la SER, que la cogió en directo y no se lo creía, ¿no? Pero es que yo entiendo a Pedro, porque si es alguien inteligente en política, es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez cogió una mochila, cuando se lo cargaron, recorrió España y fue presidente del gobierno. Pedro Sánchez sabe y sabía perfectamente que con esta maniobra iba a descomponer todas las maniobras para descabezarlo. Porque el rechazo interno en el PSOE y a la figura de Pedro Sánchez, por el desgaste personal, ya se estaba poniendo en solfa. Él ha paralizado toda esa maniobra y va a ser candidato nuevamente. Él no podría haber aguantado hasta diciembre esta presión de su propia organización para encabezar la candidatura a la presidencia del gobierno. Y eso entiendo yo que fue una maniobra hábil y de listo, es decir, yo me voy a una situación complicada, pues convoco las elecciones rápidamente, rompo cualquier fraccionamiento interno y tengo la posibilidad de ser presidente del gobierno. Lo tiene muy complicado porque la situación en la que soy, aquí estamos en un proceso siempre de olas, y las olas una vez se le toca al PSOE, otra vez se le toca al PP, en un momento determinado apareció Ciudadanos se diluyó por errores, entiendo yo, tácticos de su líder en aquellos momentos, y ahora pues estamos en una ola donde el PP viene como una moto y el PSOE está en caída, y lo que intentarán es frenar que esa caída no sea lo menos dañina, ¿no? A mí lo que me preocupa es qué va a pasar para la gobernabilidad de este país, si al final tenemos que volver a apoyarnos en fuerzas tan radicales como las que hasta ahora han obligado a Pedro Sánchez a tomar decisiones, yo creo que hasta en contra de sus creencias y sus propias ideas sobre el tema. ¿Qué va a pasar cuando Vox, como en algunas comunidades, imponga situaciones y genere ese conflicto? Vamos a tener esa estabilidad que necesitamos ahora mismo a nivel nacional para seguir avanzando y que este país no vuelva a entrar en otra crisis de desarrollo económico y social. Yo creo que es un tema que tenemos que analizar también, ¿no? Bueno, sobre eso, yo entiendo, Néstor, que es un argumento suculento, ¿no? Que Alberto Núñez Feijóo haya dicho de las listas votadas y luego seguidamente vengan unos pactos autonómicos donde, como en el caso de Canarias, no lo haya, ¿no? Pero la realidad es la que acaba de decir Paco, ¿no? O sea, ¿qué vamos a permitir? Que otra vez entren partidos que, digamos, no creen en un proyecto común, en un pacto nada menos que de gobierno, o vamos a permitir que para que eso no suceda gobierne la lista más votada. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Yo sigo, sobre Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tuvo la posibilidad de gobernar sin los apoyos que tuvo en esta legislatura, y renunció a ella, renunció a un pacto con Ciudadanos que daba una mayoría absoluta para repetir unas elecciones y conseguir el resultado que a él le apetecía gobernar, con quien él decidió gobernar. Y ese gobierno Frankenstein finalmente, inicialmente se llevó por delante, sí, a Albert Rivera, se llevó por delante a Pablo Casado, porque básicamente han ido todos desapareciendo de la vida de la primera línea política, y se ha ido a Pablo Iglesias, últimamente a Irene Montero, a Inés Arrimadas, y se lo terminará llevando a él. Con lo cual, de esto deberíamos al menos sacar una lección, ¿no? Si hay un partido que puede gobernar sin apoyo de independentistas o de personas que no, o de grupos políticos que no creen en un proyecto común, se debería permitir. Fin de la discusión. Ese debería ser el fin de la discusión. Apoyos, que tú decías antes, ¿qué problema hay haber tenido apoyos puntuales en partidos nacionalistas por el bien común? Claro que hay problemas, porque no son las leyes que se han aprobado, es lo que se ha dado a cambio de eso. Exacto. En contra de la mayoría social de este país. No se puede gobernar para minorías, y ese es el problema de raíz. ¿Cómo se resuelve? Permitiendo que gobierne la lista más votada, aunque no tenga los apoyos suficientes. ¿No quieres que Vox gobierne en este país? Sinceramente. Pues permite a que gobierne la lista más votada. Es esa sencillamente la pregunta que se está poniendo sobre la mesa. A no ser que prefiera
que se gobierne con Vox porque entiendes que así políticamente te beneficia, ¿no? Pero aquí las reglas de juego yo creo que tienen que ser iguales para todos. Hombre, iguales para todos. obvio. Ustedes no querían que hubiera pactos con Bildu, que hubiera pactos con Esquerra Pero es que Republicana. es un pacto buscado. Sin embargo, Había otras alternativas. pero, sin embargo, yo creo que echarle toda la culpa al PSOE. No es culpa, es decir, el punto de Hay que partida, ver hasta las cuánto, reglas de pero juego hay que las ver hasta establece cuánto, Pedro Sánchez. hasta dónde quería llegar Ciudadanos en ese pacto. Pero bueno, ¿Hasta una dónde? vez que pasamos y tenemos otras elecciones, ¿por qué el Partido Popular no permite que gobierne la lista más votada? ¿Qué pasa? ¿Que al Partido Popular le interesaba el pacto PSOE, Unidas Podemos y que tuviera esos porque apoyos? tenían 85 diputados. ¿Quién? Es que, ¿Quién tenía el Partido Popular? Yo Nosotros también, tenemos 120. Yo es decir, también, sí, ahora sí, en la primera yo también leí el manual de supervivencia y no saqué ninguna conclusión, ninguna. Pero es que, mira, vamos a ir por partes. Aquí se ha puesto No me encima de- pretendas convencer con eso porque No, si yo te tengo que convencer. Hombre, estaría bonito que yo tratara de convencer a una persona de derecha a votar a la izquierda. Estás hablando del libro de Pedro Sánchez. de Pedro Sánchez, el libro de Pedro Pero Sánchez. vamos a ver. Estamos allí. Hemos puesto en un primer momento, hemos sacado otra vez el terrorismo, Bildu, partido terrorista. Es que es importante, es que meten a 44 condenadas por terroristas en las listas electorales. Lo hemos sacado, la Escúchame, realidad. pero a mí no me queda claro, ¿es un partido terrorista o es el Movimiento de Liberación del Pueblo Vasco? Depende de quién me interesa. Recordemos, frase de José María Aznar, presidente del Gobierno de España. En ese momento, Partido Popular, vale. El mantra del terrorismo está muy bien. Está muy bien de llevar el debate a otro lado, cuando es el verdadero debate que tenemos aquí. Voy por parte. Como sigas, tú terminas con Fraga, hablando. No, yo no termino de Fraga. Yo O de los Reyes Católicos. a donde voy es que estamos hablando ¿Y dónde de estás, Nar? terrorismo. Sí, hoy dando una conferencia. Sí, y criticando al gobierno. Vale. Hemos hablado, Alfonso Guerra, hablamos de terrorismo. Felipe A mí me González, parece bien. Zapatero. Han tirado Zapatero. para ello. Han tirado para el pueblo vasco, vale. Pero ¿Bildu en algún momento ha propuesto que se elimine la violencia de género? Por ejemplo, ha publicado un cartel con una mano tirando a la basura la bandera LGTBI, la bandera feminista. Creo que son cosas muy graves. Creo que son cosas muy graves que nos hacen retroceder como sociedad bastante. ¿Pero quién ha dicho lo contrario? Pero ¿quién? Hombre, los que lo plantean y los permiten entrar, No. los que ponen en un pacto Claro, de gobierno que se va a cambiar. Que para ti es muy grave que Vox tenga esos planteamientos y no es muy grave que se permita el indulto a corruptos a cambio de apoyo de gobierno. Hecho por todos los partidos, mencionan. Indulto a corruptos a cambio independentistas, a cambio de apoyo de gobierno, apoyar listas con terroristas etarras que asesinaron a gente. ¿Vale? Que nosotros las hemos apoyado. Perdona, ahora lo que Hombre, estás planteando es que el Partido tú- Socialista influye. El partido En las se primarias de los apoya, partidos. si estás diciendo que si otro partido se apoya Paco. en Vox, ahora el PSOE se apoya en otras organizaciones Paco, yo voy políticas a pacto de gobierno. independentistas. Voy a pacto de gobierno, por Seguro. favor. Tenemos un pacto de gobierno en Valencia donde han eliminado la violencia de género. Y el pacto a Que nivel lo han nacional, y el eliminado, pacto a Paco, nivel que son nacional. derechos, que Néstor, son pero derechos Néstor, humanos que estamos Néstor, hablando. No te Paco. vayas a Extremadura. No me he ido a Extremadura. Bueno, o a Valencia. Vete a Valencia. Vete a nivel nacional. ¿Con quién se ha pactado? Pero es que estás mezclando No. pactar con un partido con nosotros influir en las listas. Es que vamos, yo creo que se está haciendo una mezcla Es un que- poquito extraña. es que- ellos deciden a quién poner. Bueno, y y- ellos, lo mismo, es el mismo planteamiento que tú me hacías a mí. Es decir, tú me decías a mí que por qué me quejaba yo de que Vox, como partido, porque estaba registrado en el Ministerio del Interior, Sí. las personas que Bildu ha puesto y Claro. que tendrá que votar la ciudadanía Sí, vasca, sí. pueden hacerlo, ¿no? Exactamente. Lo comparto. Sí, ¿no? pero ahí A está ver. el proceso de aquellos partidos nacionales que no tienen ese trasiego o esa marca, decidan negociar o pactar. O sea, yo no estoy diciendo que yo voy a pactar con vos, pero tampoco te voy a decir que yo voy a pactar con Bildu. Ahora, puedo pactar con Bildu, pero con vos no lo haría nunca. Eso es una hipocresía política. Hombre, no lo creo. Es una hipocresía política. yo no lo Según creo. me interese, lo pacto y a lo mejor dentro de 2 años los veo a ustedes pactando con vos porque le interesa en ese momento. Se le borra la línea roja. Es que Yo creo que de momento hay que ha ser sido coherente. bastante claro y creo que es una coherencia. Y la coherencia es No, respetar aquí no. los derechos universales. Sí. Respetar la A violencia las víctimas del de terrorismo, género.
a la unidad de España, a las víctimas del terrorismo, a la unidad de España, a la unidad de España, a los independentistas. Vamos, ¿en algún momento el Partido Socialista no ha estado a favor de la unidad de España? Bueno, tengo que recordar que cuando hizo falta el apoyo del Partido Socialista en una legislatura del Partido Popular para la aplicación de un artículo 155 en Cataluña, ¿qué partido estuvo al lado? Sí. Sin embargo, ahora que venimos de una época de COVID, en donde ha habido muchísimas dificultades y en donde el Partido Socialista ha necesitado de un Partido Popular con altura de mira, ¿ha sido igual? Bien, de acuerdo. Hombre, si el partido no ha sido coherente en esa situación, lo que no podemos es ahora intentar enmascarar el discurso que estamos de apoyo a fuerzas radicales, que cuando me interesa me apoyo y cuando no me interesa las critico. Entonces hay que ser realista. Pero es que, Paco, he defendido lo mismo. Es decir, hay una gran diferencia de que yo me apoye en ti porque necesito los votos para sacar la ley o la reforma que quieras sacar, a que tú me impongas tu ideología. ¿Qué es lo que ha pasado? Es decir, hay comunidades en donde se ha impuesto una ideología, Paco, y es una realidad. Pero vamos, ¿tú qué piensas? Que tanto los Bildu como Esquerra Catalana no le ha impuesto Pedro Sánchez a cambio de ese apoyo o condiciones. ¿Se ha negociado imponer ideología? No. En Cataluña, si me dices que los independentistas no han puesto ideología, pues díselo a las personas que han denunciado incluso en los propios centros educativos donde no se puede hablar el castellano. ¿Pero de quién es esa competencia? Esa es una competencia autonómica en un gobierno de independentistas. Sí, es decir, el Estado llega hasta donde puede llegar. Si el Estado asume competencias que no son de él, es malo. Y si no las asume y las deja en su gobierno, pero el Estado está para velar por la seguridad nacional, por la seguridad y por el interés de todos los españoles. Y es lo que se ha hecho. Y el Estado no ha velado por el interés de los españoles en Cataluña, que ha estado acosado, acorralado, maltratado por una minoría de independentistas. Una minoría que se ha hecho con el poder. Porque no es una mayoría, es una minoría. Hablé justo precisamente ayer con un amigo que está viviendo en Cataluña y me dice que la situación en Cataluña del 2019, 2018, ya estamos hablando que estaba Pedro Sánchez a la Moncloa, a hoy es radicalmente opuesta. No sé cómo llaman ustedes, si no es defender la unidad de España en comparación con lo que nos encontrábamos en ese momento de una declaración unilateral de independencia. No se olviden de dónde venimos y a dónde vamos. Es importante analizar el contexto, no solo la foto. Por eso digo que hay que analizarlo. No te preocupes, que cuando entre en el gobierno, si entra en el gobierno el Partido Popular, veremos los sindicatos manifestándose y veremos los independentistas en la calle, veremos todos estos movimientos que ha estado ahí, saldrán todos, pero deprisa y corriendo. Sí, no te preocupes. Fíjate, como entre el gobierno y se conforme un gobierno del Partido Popular con otras formaciones políticas, los sindicatos se noviembre y diciembre. Los sindicatos se despiertan. Pero como noviembre y diciembre empezaremos a hablar de la situación de los trabajadores. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político.